Infantes. Y una vez más tengo el placer no solamente de formar parte del pool de expertos y expertas que confeccionan el plantel académico, sino también voy a ser vuestro maestro de ceremonias. Pero hoy yo voy a hablar muy poco porque lo realmente importante aquí es que conozcáis a los que esperamos que sean vuestros futuros docentes, todos profesionales muy reconocidos en activo en su campo, sus respectivas áreas. Y hoy vamos a usar un hilo conductor, un hilo rojo que va a conectar todos los puntos que confeccionan este máster. Yo lo ponía hoy en un artículo que podéis encontrar en mi perfil en LinkedIn. Estamos haciendo un máster de culto, siempre en el mejor sentido, y usando la referencia cinematográfica estamos haciendo un producto cuidado, un producto de calidad, un producto que busca la empleabilidad y que se hace desde el máximo cariño y el máximo detalle. Para hablar de este cuadro docente, de las salidas profesionales tan apasionantes que tiene este sector, pues le cedo la palabra pues a la que yo creo que es la más responsable de todo esto que vais a poder disfrutar, que es Celia Bandera, que es la directora de Academia. Hola Celia, buenas tardes. Hola Miguel, buenas tardes. Bueno, lo primero que me gustaría es daros la bienvenida a todos. Sé que hay muchas personas que están interesadas en este máster. Sabemos que es un máster realmente interesante. Y esta tarde lo que queremos es que sea una tarde muy productiva en la cual vamos a abordar diferentes temas. En primer lugar, de la mano de Nuria Vallejo, que es nuestra directora de desarrollo profesional, vamos a conocer las principales salidas profesionales que existen en el sector del compliance y en el sector de la protección de datos. Nos va a acompañar en un momento. En segundo lugar, vamos a describir lo que son las asignaturas del máster y el planteamiento general de este máster. Y además nos gustaría que conocierais a una representación bastante importante de los 17 docentes que integran el claustro académico, que son un verdadero lujo, que además tienen una ilusión en este máster que me han transmitido desde el mismo momento en que comenzamos a plantearlo, y la prueba de ello es que hoy han hecho un hueco en sus muy cargadas agendas para estar aquí con nosotros, y a los que les agradezco enormemente ese gusto de estar aquí con nosotros esta tarde. Ese, por tanto, va a ser el índice de lo que es esta tarde, de lo que vamos a intentar abordar esta tarde, además de responder a todas las cuestiones que se vayan suscitando a lo largo de la tarde. Tendréis ocasión de conocer las asignaturas que se van a impartir en el máster, y yo voy a ir explicando el planteamiento general, y después cada docente de los que están aquí pues os va a dar una visión rápida y sobre todo de por qué están aquí, de qué es lo que les ha gustado de este máster, de cuál es el enfoque de su asignatura, y sobre todo pues transmitiros esa pasión que sé que os van a transmitir por su trabajo y que he notado perfectamente cuando he estado hablando con ellos. Sin más, yo creo que vamos a ceder la palabra a Nuria, que nos va a abordar un poco esas salidas profesionales de estos dos ámbitos tan interesantes para los profesionales del derecho, que son el compliance y la protección de datos. Así que bienvenida, Nuria, el micrófono es tuyo y cuando tú quieras comienza. Bueno, decir mientras Nuria se incorpora que ella es la responsable de desarrollo profesional, una asignatura importantísima y que es una vértebra fundamental para justificar todo el enfoque de empleabilidad que tiene no solo este máster, sino todos los másteres que son marcas de la casa. Y no sé si tenemos por ahí a Nuria ya. Hola, buenas tardes, ¿me oís? Buenas. Sí que estaba, pero tenía convenientemente apagado el micrófono, perdonadme. Muy buenas tardes, quería decir a todos, me llamo Nuria Gómez, soy abogada en ejercicio, soy compliance, soy una amante de esta carrera, porque quiero, porque puedo y porque me da la gana, como dice la canción, a estas alturas del mercado. Corren nuevos tiempos, como todos sabéis, y me voy a permitir, con el permiso de mis compañeros docentes y para intentando no aburrirles, porque no me dirijo a ellos, sino que me apoyo en ellos, me dirijo a vosotros como potenciales alumnos. Lo único que quiero transmitiros es la realidad del hecho cierto de que corren esos nuevos tiempos que están pidiendo que abordemos el riesgo como una nueva profesión. El riesgo con los datos personales, que han cobrado gran importancia y que tienen el mismo peso específico que la vida, porque están protegidos incluso en nuestro país como en una ley orgánica. Y el riesgo de fraude y el control de riesgo. En España es desde 2015, bueno, antes, 2010, pero ya con la reforma de 2015,
El Código Penal se reforma y nos vienen a decir que en las empresas se pueden cometer delitos. Esto si yo lo hubiera dicho en clase, como imagino que mis compañeros docentes se reirán conmigo, si lo hubiéramos dicho en la carrera nos habrían echado de ella, ¿no? Porque en nuestro país, en nuestra cultura jurídica eso no se entiende bien, porque es verdad que tiene origen anglosajón. Pero lo cierto y verdad es que si las empresas pueden ser responsables de la comisión de delitos, también es verdad que el Código Penal dice que puede haber una eximente si se colocan las correctas y adecuadas barreras para evitarlo. Y en eso consiste el compliance. Y eso es lo que ha hecho que se genere una nueva profesión. También en protección de datos, aunque el reglamento directamente obligatorio y directamente menciona la carrera de DPO, la normativa en compliance no es tan directa o no es tan fácil, pero lo que sí es cierto en ambos escenarios es que se han generado esos nuevos puestos que se desarrollan hasta ser lo que queremos que seamos todos, Chief Compliance o DPO de la empresa. En medio hay un montón de posiciones que estáis llamados a cubrir para evitar, como decía, esos riesgos. ¿Cuáles pueden ser esas posiciones? Pues evidentemente todas aquellas que mitigan el riesgo. Somos el Da Vinci del siglo XXI. Podemos ejercer nuestras profesiones tanto de DPO como de compliance desde la libertad del libre ejercicio de la profesión hasta el puesto en la gran empresa, grandes empresas y sectores regulados, por supuesto, sectores como el bancario, sectores como el farmacéutico, grupos empresariales nacionales e internacionales y también, por supuesto, pequeñas empresas que no hay un código penal distinto para ellas y que tienen que hacer un esfuerzo por acoplarse. Hay sectores, incluso en materias como prevención de blanqueo de capitales, que en el artículo 2 nos dice de la ley nos dice quiénes son los sujetos obligados y, en consecuencia, nos abre directamente los sectores que son obligatorios: aseguradoras, sociedades de garantía recíproca, entidades de pago, por supuesto, notarios, registradores, casinos, joyerías. Todos esos sectores van a necesitar gente especializada en PVC, AML. También el artículo 34 del Reglamento Europeo nos dice cuáles son los sectores que van a necesitar un DPO. Todos vamos a necesitar cuando menos un responsable en protección de datos. Y en medio de todo eso estáis vosotros. Y si os parece bien, desde aquí le devuelvo la pelota a mi querida Celia para que presente a esos compañeros que nos van a explicar un poquito más qué van a hacer cada uno de ellos con sus respectivas asignaturas. Yo os espero a todos en el proyecto Fin de Máster y estoy deseando deseando estar con vosotros. Celia. Bueno, Nuria, pues lo primero que me gustaría es comentaros un poco las novedades que ofrece este máster con respecto a otros cursos o a otras acciones formativas que existen en el mercado. Lo primero y fundamental es que es un doble máster, porque la realidad es que para cualquier profesional del derecho la especialización, como hemos dicho ya en más de una ocasión, no es una opción, es una necesidad. El derecho es un área amplísima y el hecho de centrarse en una especialidad es lo que realmente te lleva a ganar valor. ¿Qué hemos hecho nosotros en este máster? Pues lo que hemos hecho ha sido introducir en el área del compliance una parte que al fin y al cabo no deja de ser cumplimiento normativo, que es el área de la protección de datos. Resultando que además son dos oportunidades claras para personas que se desenvuelvan profesionalmente como juristas en el ámbito del asesoramiento. Por eso nuestro máster está dividido en dos grandes bloques. Uno de ellos está destinado a formar DPO, formar delegados de protección de datos conforme al esquema oficial de certificación de la agencia. Esto es, terminamos y estamos preparados para presentarnos al examen oficial, con lo cual tenemos una titulación que podemos obtener directamente a través de este máster. Este bloque de protección de datos tiene una particularidad, que es que es total y absolutamente práctico. Es decir, cada una de las asignaturas se va a trabajar a partir de lo que es la realidad de una empresa en la que vamos a empezar a trabajar. De ahí que nuestro enfoque no sea el teórico habitual que tenemos en todos los másteres, en el cual nosotros no estudiamos directamente la legislación. Esa no es la filosofía de la Escuela Internacional de Posgrado. La filosofía de la Escuela Internacional de Posgrado es la práctica diaria en la empresa. De ahí que nuestro proyecto Fin de Máster sea hacer el trabajo real que hace un DPO en la empresa, ¿vale? Y eso es lo que pretendemos conseguir con el día a día en cada una de las asignaturas que incluye el máster. De igual manera, el módulo de compliance está dirigido a conocer
todos los aspectos que tiene el compliance. Existen otros másteres en el mercado, existen otros cursos, pero ninguno es tan completo como este. ¿Por qué? Porque vamos a ver todo lo que es el compliance, pero es que además nos vamos a centrar en especialidades que tiene el compliance, especialidades sectoriales, especialidades vinculadas a diferentes sectores en los que la actividad del compliance es muchísimo más importante, como pueden ser el sector financiero, y además vamos a extendernos a dos ámbitos que son menos conocidos o desde luego menos tratados en los cursos de compliance, que son la auditoría y la certificación, es decir, el conjunto de las normas que son certificables en los sistemas de gestión, que certifican los sistemas de gestión de compliance y las que no certifican, pero que son normas a seguir. Y además vamos a abordar de la mano de una gran profesional todos los aspectos procesales penales del área de compliance, para aquellos que tengan menos experiencia en el ámbito procesal penal. Esto incluye desde las estrategias de defensa que vamos a seguir en caso de imputación hasta cómo actuar cuando una persona, cuando el representante, en este caso el administrador de una persona jurídica, es imputada por una causa o por un delito. Sin más, porque no quiero enrollarme en exceso, vamos a dar una pasada general a las asignaturas, porque es que tenemos aquí a los docentes, o la mayoría de ellos, con los cuales ellos nos la van a presentar muchísimo mejor. La primera asignatura es de estrategia para una marca personal de éxito. Esta asignatura es una asignatura que lleva Miguel Infante y en la cual él nos va a hacer una breve introducción para comentarnos en un minutillo más o menos la importancia de trabajar hoy en día de una forma distinta a la que venimos trabajando, que es trabajar desde, en, por y para nuestros clientes en el mundo digital. Así que, Miguel, tu palabra. Muchas gracias, Celia. Básicamente, mi parte o el trabajo que yo voy a realizar en esta asignatura es ayudaros a reforzar vuestro branding, vuestra marca personal, sobre todo en una profesión en la que la huella digital es cada vez más necesaria. Os voy a ayudar a salir de la zona de invisibilidad. Vamos a construir una marca fuerte con herramientas digitales que os van a proporcionar la habilidad de tomar control sobre la narración para que seáis un perfil pues bastante potente y que llame la atención, tanto en el ámbito del emprendimiento como en el ámbito del intraemprendimiento, para que podáis hacer carrera profesional dentro de grandes empresas y para que entendáis que el lenguaje de la comunicación digital requiere no solamente una especialización del valor añadido de la categoría que ofrece este máster, sino que además hay que demostrarlo, hay que decirlo, hay que proyectarlo. Y yo os voy a ayudar con técnicas de marketing, de storytelling, a que en redes sociales cualquier persona que os encuentre os tenga que mirar más de 2 veces. No deje vuestro perfil de lado y que cuando lea vuestras entradas, vuestras creaciones digitales, todo ese trabajo de proyectos de implantación que vais a desarrollar y que van a ser expositivos y que van a estar en la red para que la gente vea vuestro crecimiento profesional, va a hacer que sea un portfolio digital que os consiga, sin exageraros, el 40% de posibilidades antes de ir a una entrevista de trabajo. Porque qué mejor opción que haber roto ya el hielo cuando ese seleccionador o seleccionadora os conoce, os pone cara, le pone sabor a vuestras capacidades, a vuestra forma de hacer las cosas en redes sociales, y ese máster que tenéis, innovador, diferente y disruptor, sabe ya lo que es porque os ha visto crecer en publicaciones en LinkedIn y en distintos entornos. Yo os voy a acompañar a lo largo de esa asignatura y de todo el máster para hacer esa consultoría y ayudaros a destacar por encima de la media. Y ese es básicamente mi objetivo. Bueno, pues vamos a dar paso a las docentes del área de protección de datos y la primera persona que me gustaría presentar es a Margarita de Vega. Margarita es DPO certificada y además pues tiene una amplia experiencia en el tema de asesoramiento a protección de datos. Margarita se va a ocupar de las 2 primeras asignaturas, los aspectos prácticos de la protección de datos, la legitimación, los derechos, la medida de cumplimiento, la responsabilidad y además explicaros cómo deben interpretarse
estas normas en el aspecto práctico con el fin de que todos sepamos hacer algo tan básico como una cláusula de protección de datos cuando recogemos datos o realizar un archivo de tratamiento de datos, un registro de tratamiento de datos. Obligaciones sencillas, pero que sin embargo en la práctica nadie sabe hacer y que ese es el papel que tiene que desarrollar Margarita, que es enseñaros a cómo se hace. Entonces ella se va a presentar y nos va a explicar un poquito su asignatura. Bueno, buenas tardes, encantada de saludaros por primera vez. Bueno, pues el tema de la protección de datos realmente lo que busca es un equilibrio. Por una parte, los datos tienen que circular porque eso implica progreso, desarrollo, etcétera, en las empresas, pero por otra parte, los derechos de las personas pues se tienen que proteger. Detrás de los datos hay personas y esas personas son vulnerables si no tenemos cuidado con los datos que manejamos. Yo voy a dar 3 módulos o 3 fichas, como los ha llamado Celia. La primera es los aspectos prácticos de la protección de datos. Efectivamente, como ha dicho ella, los temas de legalidad, los principios fundamentales. A mí me parece una parte muy bonita y es la introducción a todo. Realmente, si uno no conoce los grandes principios de la protección de datos, los grandes principios bueno, pues son como los grandes principios del derecho. Son principios rectores que si los entendemos muy bien nos ayudan a crear un criterio. Y una vez que tenemos un criterio, pues es muy difícil equivocarnos en el día a día de la protección de datos. Vamos a ver, pues eso, los grandes mandamientos que hay. Usted, empresario, tiene que ser diligente, obrar con transparencia, obrar con licitud, tiene que tratar el mínimo de datos, no se pase usted con, en fin, los grandes mandamientos que yo llamo de la protección de datos. Y después aprender a detectar cuando un tratamiento es lícito y cuando un tratamiento es ilícito. Se trata de alguna manera de desentrañar el reglamento de protección de datos, que la verdad es que es muy enrevesado y tiene probablemente una muy mala traducción desde mi punto de vista al español. Se trata de hacer comprender al alumno, a la persona, en un lenguaje claro y accesible, pues estos principios, para ayudarle a crear criterio. Esto en primer lugar. Y el segundo módulo que yo doy, pues es el tema del día a día en la protección de datos. Vale, ya sabemos los grandes principios, ya sabemos lo que dice el reglamento y ahora vamos a ponerlo en práctica, qué obligaciones tenemos que hacer para cumplir tanto con la legalidad como con la seguridad. Este segundo módulo también hace referencia a la figura del delegado de protección de datos, que es lo que yo soy, y es una persona bueno, pues que tiene que ser muy de negocio, porque muchas veces los abogados, es verdad que parece que ponemos palos a las ruedas, ¿no? Que la legalidad es la legalidad y por otra parte está el negocio. Es una figura muy intermedia que tiene que tratar de equilibrar ambas cosas y, bueno, es una figura complicada. No es complicada, pero, bueno, necesita tener unas características especiales. Y vamos a estudiar muy bien qué es el delegado de protección de datos, qué tiene que hacer, cuáles son sus funciones, etcétera, etcétera. Y la tercera o el tercer módulo que voy a dar yo es ayudar a los alumnos a superar la certificación como delegado de protección de datos. Se trata de un pequeño módulo en el que explicamos qué es lo que está exigiendo ahora mismo la Agencia Española de Protección de Datos, cómo es el proceso, cómo es el examen, incluso pues haremos bastantes exámenes, en la medida de lo posible, exámenes de muestra. Y eso yo creo que es una cosa que puede llamar bastante la atención al alumno, la posibilidad de hacer exámenes. Y bueno, básicamente es esto, coger la protección de datos desde el punto de vista de la legalidad y de la seguridad y después hacer un entrenamiento para que los alumnos sean capaces de superar el examen de certificación, poderse certificar y empezar a trabajar como delegados de protección de datos con una garantía una garantía. Se puede trabajar igual sin tener la certificación, pero bueno, las empresas cada vez exigen más la certificación y a eso vamos. Y nada más. Pues muchísimas gracias, Margarita, muy interesante. Efectivamente, una de las cosas que vamos a hacer es, además de prepararos para las competencias del examen y toda la parte práctica que ha explicado Margarita,
Además, vais a hacer exámenes. ¿Por qué? Porque de esa forma garantizamos que tenéis más seguro lo que es el aprobado en la certificación oficial. Ese es el gran valor de ese módulo final que hemos añadido, que es una práctica de examen. Vamos a hacer todos los test que podamos hacer. Veo también entre las siguientes asignaturas, vamos a hablar de los delegados de protección de datos, las autoridades de control, y tenemos un auténtico experto en problemática de las transferencias internacionales de datos, que es Manuel Roche, que trabaja en una fintech, con lo cual está absolutamente acostumbrado a estas transferencias internacionales de datos, que está por aquí. Y si se quiere presentar en un minutillo, pues se lo agradecemos, presenta la asignatura y encantada, Manuel, de que estés aquí esta tarde. Hola, gracias por la introducción, Celia. Bueno, por mi parte, explicar un poco cuál es la idea del contenido de la asignatura, que es explicar la problemática y el marco jurídico de las transferencias internacionales de datos, la autorización o no en función del régimen de seguridad que imponga el país con los terceros equivalentes o no equivalentes, si no existe la seguridad adecuada, si tenemos el consentimiento o no, y las distintas casuísticas que encontramos en este marco jurídico. Desde un punto de vista que yo creo que es relevante, que es el marco de las startups y de las fintech, donde el dato está en el centro del negocio, y cómo ver desde un punto de vista muy práctico cómo para una transacción que podemos considerar muy sencilla, cómo nuestros datos pueden viajar a distintos sitios y de qué distintas maneras se pueden hacer, o las particularidades que tienen los contratos con proveedores, por ejemplo, para el soporte que nos pueden dar desde jurisdicciones que no están en el entorno europeo, si son necesarias o no, y el grado de conocimiento que pueden tener el usuario final sobre dicho marco jurídico. Pues súper interesante, nos quedaremos locos escuchando tu clase, al igual que la de Margarita. Bueno, parece una temática que hoy en día está muy en boga y creo que a los alumnos esto les tiene que interesar muchísimo. Vamos a dar paso, después de Manuel, tenemos otras asignaturas vinculadas a la protección de datos que hacen referencia a diferentes sectores en los que también incide la protección de datos. Hablaremos también del riesgo en los tratamientos de datos personales, de la mano de un auténtico experto que esta tarde no nos había podido acompañar, pero para la próxima sí estará aquí, que es Alfredo Díaz. Y vamos a dar paso a una asignatura que es la de auditorías de protección de datos y sistemas de información, que lleva Elías Vallejo, que está aquí también, que lleva muchísimos años trabajando en auditoría de protección, y que nos va a explicar un poco esa asignatura en un minutito, y a partir de aquí vamos a hacer un pequeño lapsus para empezar a contestar las primeras preguntas que ya están empezando a entrar, ¿de acuerdo? Venga, Elías, pues todo tuyo. Encantada que tenés que estar aquí. Hola, buenas tardes, un placer estar aquí. Como dijo Celia al principio, me parece un proyecto bastante fascinante. Yo me dedico a las dos áreas, a protección de datos y un poco menos de experiencia a compliance penal, pero bueno, ya llevo 2 años en lo de compliance penal y me ha tocado el tema de la auditoría, y lo que sí les digo es que todo es muy nuevo, que este máster tiene muchísimas salidas laborales, porque en el pasado, con la legislación antigua de protección de datos y que no existía compliance penal hace un tiempo, había un poco de intrusismo. Había gente que no era abogado, que se dedicaba a esto, pero es que la nueva normativa hace que sea extremadamente complejo. No cualquiera se puede dedicar a esto, hay que estudiarlo con detenimiento, entran los análisis de riesgo, elaboraciones de impacto, que no es algo fácil de entender para una persona que no sea abogado del ámbito técnico. Y bueno, con respecto a la auditoría de seguridad de la información y de protección de datos, también hay bastantes novedades, y las novedades es que estamos un poco cojos en la parte legislativa. Antiguamente teníamos unas medidas de seguridad tasadas por el reglamento de la Ley Orgánica del año 99 de protección de datos, y esas medidas eran esas y no otras, unas para datos básicos, medios y altos. Hoy en día la parte de medidas de seguridad te dice que debes hacer un análisis de riesgos, también obviamente forma parte de la auditoría, pero claro, ya no tenemos esa concepción de cuáles son. Tenemos que decidirla nosotros en base a un análisis de riesgo, que eso será una asignatura previa. Pero obviamente una novedad con las auditorías es que no solo se van a revisar
las medidas de seguridad. Se tiene que revisar toda la parte legal y organizativa, lo cual antes había una carencia, porque antes revisaba medidas de seguridad y si eras diligente revisaba las cláusulas, contratos, cumplimiento del resto de obligaciones legales, pero no era obligatorio esas revisiones. Hoy en día estas auditorías se parte un poco de las de seguridad de la información porque te dan bastante ayuda en la parte técnica, pero no nos quedamos ahí, nos vamos a la parte de derecho, nos vamos a la parte de todo lo que es legal y organizativo dentro de una organización, estableciendo una metodología, obviamente que os explicaré en su momento, con los hallazgos, evidencias, etcétera, y cómo reflejar eso en un informe de auditoría. Pero que sí les quiero decir que es un tema apasionante porque hay poco desarrollo, hay mucho por hacer y que la temática se ha vuelto complicada y solamente vale para los que realmente nos interesa este tema. Y lo último, ya decir que este máster tiene muchísima salida laboral en el sentido, salida y rápida. Primero, cada vez demandan más gente de compliance penal, un compliance officer, y también a nivel de protección de datos, creo que hay poca gente certificada como delegado de protección de datos. Cada día se va a demandar esa figura. La empresa en la cual yo trabajo, cuando tiene que buscar, le cuesta, literalmente le cuesta, y se lo digo en serio, y que bueno, es un sector relativamente nuevo dentro de lo que es el mundo del derecho y que tiene es bastante apasionante y tiene mucha salida laboral. Ok, pues muchísimas gracias, Elías. Vamos a contestar un par de preguntitas que tenemos y antes de dar paso a Jaime, que ha hecho un esfuerzo por estar y que es el experto en nuevas tecnologías. Si Miguel comparte pantalla con el máster, con el cloud, o sea, con la ficha del máster, vamos a situar esta asignatura. Perfecto. Ya vamos por la asignatura de, justo ahora mismo acaba de terminar Elías, que lleva la asignatura de la auditoría de protección de datos. ¿Vale? Auditorías de protección de datos y sistemas de información. Y antes de que entre Jaime, que va a hablar de la gestión de seguridad en los tratamientos de datos y las nuevas tecnologías y los aspectos prácticos, vamos a dar paso a una serie de preguntas que nos están haciendo sobre el tema de la titulación o la formación que hay que tener. En concreto, están preguntando, primero Laura Genis nos pregunta si los exámenes son presenciales o online. Nuestros exámenes son online. En segundo lugar, nos pregunta Rachid si es máster oficial. Bueno, nuestro máster es un máster que está con la Universidad Europea Miguel de Cervantes, con lo cual es un máster que vas a tener un título universitario. También nos pregunta si es necesario ser abogado o basta con tener el grado en Derecho. Una persona nos dice que es licenciada en Derecho y no abogada. Vamos a ver, hay una cosa clara. Estos dos ámbitos son dos ámbitos que en principio son esencialmente jurídicos, es decir, es como cuando una persona realiza un máster en el extranjero. Si conoce el idioma, obviamente le será más fácil. Para una persona que tiene una formación básica en Derecho, es muchísimo más fácil entender una ley o entender el tema de cumplimiento penal. Eso no quiere decir que tengas que ser necesariamente abogado, sino que te es más fácil. De hecho, hay ámbitos en los cuales vamos a tener aquí a varias personas que están hablando que no son abogados y que son excelentes compliance. Bueno, ya hay alguien que se ha dado cuenta. Sí, Gonzalo estaba hablando de ti, efectivamente. Gonzalo, el que vamos a conocer un poquito más adelante, lleva muchísimos años de compliance, compliance officer, es responsable además de cumplimiento en Naturgy, con lo cual no voy a dudar ni un minuto de su capacidad para desarrollar esta tarea, ¿vale? Es decir, no. Una cosa es la facilidad y otra cosa es que es una salida natural para las personas que hemos estudiado Derecho. ¿Por qué? Porque nos resulta más fácil. Para una persona que realiza entrenamientos a diario, obviamente le es más fácil sacar una carrera. ¿Eso quiere decir que el resto no podemos salir? El resto salimos, igual que pasa ahora con el COVID, que todos somos deportistas. Lo que pasa es que es siempre para los que les resulta más fácil. El mérito de personas como Gonzalo es que no tienen esa carrera de Derecho, tienen otra especialidad, pero evidentemente si está aquí es porque no le vamos a discutir su profesionalidad, ni igual que la de Jaime, que va a entrar ahora, que es un experto de las nuevas tecnologías, que ha desarrollado trabajos importantísimos y sigue desarrollando trabajos muy importantes para las empresas más grandes del país, desde la consultora en la que trabaja, y que además
en su asignatura nos va a explicar las cosas más curiosas sobre nuevas tecnologías y protección de datos. Y si Jaime Trinidad está por ahí, pues yo creo que le damos paso y ahora contestamos un par de preguntas que han entrado nuevas. Jaime, sí, ya te veo. Hola, ya estoy aquí. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Jaime Ortiz, ¿vale? Y soy la persona que os va a dar las asignaturas que están enfocadas a la gestión de la seguridad de los tratamientos, y otra asignatura que vamos a hablar es de la tecnología, ¿vale? Estos fenómenos conocidos como el cloud computing, vamos a hablar un poco de los smartphones, el Internet de las cosas, cómo aplica la protección de datos y la seguridad de la información al Internet de las cosas, qué es el Big Data y el profiling, sobre todo el profiling, que es una palabra que escucharemos muchísimo, ¿vale? Y mucha gente no sabe identificarla, pues a través de la asignatura nos quedará muy claro lo que es y los problemas que nos da. Las redes sociales, hablaremos de todo tipo de redes sociales, cómo afectan las redes sociales a los dispositivos y a las personas en cuestión de protección de datos y en cuestión de los tratamientos de los datos a nivel tecnológico, las complicaciones que podemos encontrar, ¿vale? Y hablaremos también del blockchain, que aquí pues ya ha habido muchas partes en lo que la protección de datos afecta radicalmente. Hay distintas opiniones, etcétera, y hablaremos bastante de ellos. En la primera asignatura en la que hacemos gestión del tratamiento de datos, yo os daré un enfoque bastante práctico, ¿vale? ¿Por qué os quiero dar un enfoque bastante práctico? Porque a la hora de salir al mercado laboral hay una escasez enorme en este tipo de asignatura. Es decir, viene a resumirse implantar un reglamento general de protección de datos, como por ejemplo para cuando venga una persona como el señor Elías, es decir, que tengamos todo bien preparado y no podamos incurrir en ninguna falta, no haya evaluaciones negativas, tengamos a las empresas contentas, pero sobre todo, y a mí me gusta destacar siempre, según la Agencia Española de Protección de Datos, hay unos 20.000 organismos públicos. El delegado de protección de datos es obligatorio para las administraciones públicas. Entonces, hacer vuestras cuentas, hay muy pocos delegados certificados y es un trabajo que una vez que consigues la dinámica es muy gratificante, porque al final las partes más aburridas se acaban gestionando automáticamente y te puedes dedicar más a las partes que os gusta. ¿En qué se basa esta asignatura? Pues esta asignatura se basa un poco en compararos la protección de datos con un sistema de gestión de seguridad de la información. No sé si en algunos casos habréis oído hablar de la famosa ISO 27000 o el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Hablaremos varios tipos de normativas, cómo se implantan, cómo todo va enlazado y encadenado con la protección de datos, porque por un sitio hablamos de la información y por otro sitio hablamos del dato. Y aplicaremos brevemente la pequeña diferencia que hay, ¿vale? Y intentaré ser lo más práctico. Hay partes que son un poquito más duras porque nosotros tenemos que aprender a escribir políticas, normativas, procedimientos, pero también tenemos que aprender a evaluarlos. Es decir, hablaremos un poco de cómo se mide, cómo el nivel de implantación, el nivel de madurez. Es decir, es bastante interesante y os prometo que lo intentaré hacer lo más práctico posible. Bueno, no nos queda duda, Jaime, sabemos que tiene esa parte, yo sé que no te va a molestar si te lo digo, esa parte friki, sé que eres un loco, un apasionado de las nuevas tecnologías, que compartes con muchos de nosotros y estoy absolutamente segura de que tu asignatura va a ser absolutamente práctica. Nos hacían algunas preguntas en el sentido de que al hablar de transferencia internacional de datos es necesario tener inglés o francés. Bueno, estamos hablando simplemente de los supuestos en los que se realiza esa transferencia internacional de datos y saber qué presupuestos tenemos que tener o qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando se produce, de hecho o de facto, esa transferencia internacional de datos. Saber inglés o saber francés o saber un segundo idioma hoy es casi lo mismo que tener informática, es decir, eso forma parte de casi del plan de carrera personal de cada persona. Evidentemente, un segundo idioma incrementa no solo las posibilidades de empleabilidad, casi todas las personas, casi todos los docentes que tenemos hablan un segundo idioma, es normal, es absolutamente normal, en un caso un segundo y un tercer idioma, pero es que es normal en el ámbito en el que nos estamos moviendo, es un ámbito muy profesional, es un ámbito bancario y bueno, y el que no tenga pues lo que tiene que hacer es ponerse las pilas y
y no por este máster, sino simplemente porque en su carrera profesional pues lo va a necesitar. La legislación de países no europeos la vamos a ver, es decir, la vamos a ver tanto en protección de datos, estudiaremos diferentes directivas comunitarias, como todas aquellas directivas que además van a tener trascendencia dentro de lo que es esa situación específica que afecta a la protección de datos. Tenemos alguna pregunta más. Esta pregunta si está homologado por el máster, por el INAO o por algún organismo público, en tanto que tiene el respaldo universitario en la medida en que cada administración exija para determinadas puntuaciones, pues va a tener importancia este máster. Antes de dar paso al módulo de compliance, quiero destacar que no se nos olvide que este máster es un máster en donde es importantísima el aspecto práctico, tanto que vamos a iniciar un plan de desarrollo profesional para cada uno de los alumnos, donde vamos a tener una formación paralela a las prácticas, donde a partir del tercer mes de trabajo dentro del máster empezaremos a trabajar en empresas concretas, implantando sistemas bien de protección de datos, bien de compliance, y esto es importante para la formación del alumno, porque al final se le va a quedar en su experiencia esa implantación real. Contamos con ese plan de desarrollo profesional que convierte este máster pues, en un máster novedoso con respecto al mercado, no tanto desde el punto de vista de las prácticas, como además hemos dicho, sino además por esa visión de que es un máster en el cual, como en todos los másteres de la escuela, la parte práctica y la parte teórica no se conciben de modo separado, sino que solamente las concebimos como un todo en el que el alumno aprende por la mañana, practica por la tarde. Y eso es básico para todos porque es como realmente se consigue una inserción profesional importante. El máster, con respecto al reconocimiento que me estabais comentando antes, hay pocos mercados que no reconozcan 3 titulaciones. Es decir, la ventaja que tiene este máster es que no te ofrece una salida profesional, sino 2 salidas profesionales distintas, ¿vale? Con lo cual, la empleabilidad, eso lo saben las personas que están hoy con nosotros, porque además muchos de ellos se dedican precisamente a los 2 ámbitos, como ha comentado también Elías, como pasa con Nuria, como pasa con muchos de vosotros. Vamos a dar paso al segundo módulo que vamos explicando, si Manuel lo comienza. En el caso del módulo 2 aparece la primera asignatura es Compliance, Cultura de Cumplimiento y Gobierno Corporativo. De esta asignatura se encarga Natalia Iturregui, que es Compliance en Inditex. Ella no nos ha podido acompañar esta tarde porque gracias al esfuerzo de todos los que podemos, poquito a poco nos iremos turnando para estar en todas las sesiones de presentación del máster. El marco normativo del compliance lo va a llevar José María Balboa, que es también un experto y que nos va a dar todas las pautas sobre lo que es el ámbito en el cual se desarrolla el compliance. Con Natalia aprenderemos a hacer códigos éticos, aprenderemos cultura de cumplimiento y a partir de ahí, en el tercer módulo, el Compliance Officer, yo aquí cedo la palabra a alguien que no es abogado, que es compliance de Naturgy, porque yo creo que este es un módulo muy bonito y creo que aquí es donde se lo he dejado porque es un poco donde él va a enseñaros la pasión que siente por esa profesión y es la que va a intentar transmitiros. Si por él fuera daba todo el temario, porque le ha encantado, y bueno, yo lo que quiero pues realmente es que, bueno, él nos cuente el cómo va a enfocar esa actividad, lo que le gusta esta asignatura y bueno, y la comparta con todos los futuros alumnos que tenemos esperando. Muchas gracias, Celia. Bueno, como soy Gonzalo Echenique, llevo más de 18 años trabajando en el sector energético, los últimos 10 como Compliance Officer en Naturgy, y la asignatura que voy a impartir es pues lo que es el Compliance Officer, ¿no? O el Chief Compliance Officer, depende de cómo lo miremos. Perfil, funciones, responsabilidades, si tiene que ser un órgano colegiado, si tiene que ser unipersonal, si puede ser mixto, cuáles son las diferencias entre compañías cotizadas o compañías no cotizadas, pymes. Al final, un poco, quiero dar un enfoque muy práctico, poniendo ejemplos del día a día de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, a quién reportamos, de quién dependemos jerárquicamente o funcionalmente, porque eso es muy importante.
pero luego, sobre todo, diferenciar muy bien entre compañías multinacionales donde quizá la figura del compliance officer sea, permitirme la expresión, un poco más sofisticada, o en pymes que, digamos, sería un poquito más fácil, ¿no?, el hacerlo. Enfoque muy práctico, con ejemplos, para que vosotros lo podáis ver. Y aquí yo, como ha dicho Celia, yo no soy abogado, pero sí que es verdad que en el grupo Naturgy lo que es la unidad de cumplimiento depende del secretario del Consejo, con lo cual tenemos el apoyo de toda la unidad de servicios jurídicos y adicionalmente tenemos muchos abogados dentro de la unidad, con lo cual se pueden complementar muy bien dependiendo de lo que hagamos. Pues en los modelos de prevención penal, pues quizá no hace falta tanto al hacer una matriz de riesgos que seas abogado, pero para hacer políticas o procedimientos, pues siempre es mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quiero es hacerlo muy, muy, muy práctico para que lo entendáis bien y sepáis valorar las satisfacciones que obtenemos en el día a día cuando sale algo bien y luego también, digamos, las frustraciones que tenemos cuando no nos hacen mucho caso, porque al final a nosotros nos tratan como si fuéramos la policía de la compañía y eso tiene una parte buena y una parte mala, lógicamente. Entonces, bueno, pues, ¿no? Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Vamos a dar paso a un par de preguntas que tenemos por ahí. María Jesús Romero pregunta si el máster es compatible con los que están trabajando, si tienen que utilizar mañana, tarde y tenemos un límite de tiempo. Vamos a ver, las prácticas en primer lugar son optativas. Si alguna persona no puede desarrollarlas, no es que le vayamos a obligar a realizar las prácticas. Las prácticas entendemos que es que las ventajas que tiene realizar ese sistema de implantación que necesitamos, que queremos después nos vamos a llevar como un bagaje profesional. Eso no quiere que en clase lo vamos a hacer también, pero entendemos que las prácticas aportan. Mínimo de estudio que hay que tener a la semana, recomendamos que al menos 15 horas de estudio, entre 15 y 25 hay que tener. ¿Por qué? Porque este máster no es teórico, es práctico. Entonces, si fuera solo teórico, tú estudias cuando quieres. Aquí no, este máster es práctico, con lo cual tenemos que practicar. Si no practicamos, no adquirimos las competencias. Si no adquirimos las competencias, el máster no sirve, solo tenemos un título, pero no vamos a tener valor para el mercado laboral. Con lo cual, las competencias son básicas. Adquirir competencias requiere práctica, requiere evaluación y eso implica un número de horas, efectivamente, de trabajo. También quería comentaros, para el que piense, a mí me gusta más una parte, me gusta más otra, no vamos a empezar los dos módulos a la vez. Es decir, nadie va a dar un módulo y después otro. Vamos a ir trabajando con un esquema en paralelo para que empecemos a poder ver de las dos asignaturas y poder acabar en 10 meses. Esta es la filosofía del máster. Empezamos con protección de datos, empezamos con compliance. De forma que todos veamos al mismo tiempo las dos asignaturas. Esto viene muy bien porque así vamos a ir comparando y vamos a ver los ámbitos en uno y en otro y vamos a ir viendo cómo se diseña un mapa de riesgo con una visión de compliance, de cumplimiento normativo, y cómo se diseña ese mismo programa de cumplimiento o ese mismo sistema de gestión cuando estamos trabajando en protección de datos. Con lo cual vamos a ir viendo los esquemas en paralelo y vamos a irnos formando en paralelo, lo que nos va a permitir acceder a las prácticas muchísimo antes que si esperásemos hasta el final. Detrás de Gonzalo, por ver un poco las personas que tenemos por aquí esta tarde, nos encontramos otra asignatura que es el grueso del plan de compliance, que lo lleva nuestra compañera María Torres, que es una súper profesional y que tiene la responsabilidad de enseñarnos cómo se hace todo el sistema de gestión de compliance de la empresa. Os va a empezar a montar desde el primer papelito hasta el último para ver el sistema de compliance. A María le encanta su profesión. Es importante, hemos dejado en la página web del máster, están todos los enlaces de LinkedIn de estos profesionales que sabemos que ahora en Rápido tienen un currículum tan largo que no podemos contarlo porque no podemos, no vamos a dar tiempo. No podría hablar todo lo bien que quiero de todos ellos. Entonces os animo a que después visitéis la web y en la página del claustro
entréis en su LinkedIn y los conozcáis, porque además estoy seguro que están contentísimos de contactar también con vosotros. Con lo cual tendréis vuestra primera red profesional con este gran claustro docente. María, te doy paso para que nos expliques esa evaluación de riesgos, control y prevención del plan de compliance, todo lo que van a saber hacer los alumnos cuando terminen. Muy bien, pues muchas gracias, Celia. En primer lugar, buenas tardes a todos. Soy María Torres y trabajo como responsable de cumplimiento en Management Solutions. Como bien ha dicho Celia, impartiré la asignatura de Plan de Compliance, Evaluación de Riesgos, Control y Prevención. Es una parte súper interesante de lo que es el compliance. Y bueno, pues empezaremos por la planificación, analizando el contexto de la empresa, de la industria en la que se encuentra la empresa, y pasaremos a cosas súper interesantes como es la identificación y la evaluación de riesgos, la identificación y la evaluación de controles para mitigar estos riesgos y reducir al máximo un hipotético ilícito que la empresa pudiese cometer. Analizaremos los planes de prueba para revisar estos controles, veremos si hace falta planes de acción y, bueno, pues al final revisaremos los mapas de riesgos porque es importante que todos sepamos que estos sistemas de gestión de compliance son sistemas activos, tienen que estar vivos. No vale hacerlos un día y dejarlos para toda la vida en un papel, sino que tienen que estar en continuo movimiento. Es una parte muy interesante y espero que os guste a todos y que lo hagamos muy práctico, hagamos muchos ejercicios y podamos aprender un montón. Pues bueno, yo creo que se ve la visión práctica que tenemos todos, no nos está quedando dudas a ninguno. Si alguien no aprende porque no quiere, porque nos vamos a tratar de practicar realmente, creo que es lo que más vamos a hacer. Detrás de María viene una asignatura que es el plan de compliance, que en este caso es el canal de denuncia, el sistema disciplinario y los órganos de cumplimiento, que es una de las partes más importantes desde el punto de vista de lo que es la cultura de cumplimiento, en tanto que va a implicar a toda la organización a participar de esa detección o prevención de las situaciones irregulares dentro de la empresa. Esa asignatura la va a impartir Luis Alfonso Soria, que está por ahí. Me consta que es director de compliance en Hotel B, ¿vale? Encantado, Luis, de que hayas encontrado este huequito y nada, te presentas tú y presentas a tu asignatura y como tienes todas las competencias súper claras de todo lo que van a aprender, pues si quieres empezar por ahí, pues perfecto. Vale, perfecto. Bueno, yo no robo mucho tiempo. Mi nombre, como ha comentado Celia, es Luis Soria. Soy el Compliance Manager de Hotel Bed y también especialista en fraude. Por eso voy a dar esta asignatura no tan interesante del canal de denuncia, sistema disciplinario y órganos de cumplimiento. ¿Conmigo qué vais a aprender? Primero, ¿para qué sirve un canal de denuncia? ¿No? Que esto es lo principal, que no es otra cosa pues para permitir a los empleados de forma confidencial, anónima, que también pueden por supuesto decir su nombre, pues comunicar a la compañía si hay alguna mala conducta de algunos empleados o tienen al menos esas sospechas, ¿no? Conoceremos pues entonces también cuáles son los derechos del denunciante y del denunciado, pero también lo que me interesa de parte de vosotros no es que implementemos simplemente este canal de denuncia, lo diseñemos, sino que una vez que llegue la denuncia, ¿qué hacemos con ella, no? Entonces, yo me uno también aquí a Gonzalo, no soy abogado, pero sí soy especialista en fraude. Entonces, vamos a ver muchísimos procedimientos. Le vamos a dar un enfoque de nuevo práctico y os voy a poner muchísimos casos, pero casos reales, porque casos que me han pasado a mí, para ver qué prisma le dais, ¿no? Entonces, esto va a ser bastante interesante y vais a conocer también cuál es el perfil que tiene el defraudador, ¿no? Si es una persona mayor, una persona menor, una persona que tiene una importancia, es un alto directivo, puede ser un empleado normal. Bueno, pues eso lo veremos dentro del máster, ¿no? Entonces, yo lo que quiero principalmente es que cuando acabéis esto, lleguéis a vuestro despacho de abogados para vender, digamos, este canal de denuncia a compañías que tengáis como clientes o dentro de vuestra compañía y seáis especialistas en esto, ¿no? Sepáis perfectamente pues diseñar la implementación, diseñar los procedimientos de investigación, establecer un régimen de sancionador adecuado, saber a quién se le tiene que comunicar. Así que
bueno, os digo también que vamos a trabajar duro, vais a conocer también la teoría, pero lo quiero hacer de una parte muy práctica, pero que será muy interesante y os animo a que unáis conmigo y a divertiros en mis asignaturas. Estoy absolutamente convencida que se van a divertir mucho, igual que en la de Elías, que solo me dijo voy a hacer que la asignatura de auditoría sea divertida. Cuando hablamos la primera vez. Aunque es un reto, sé que voy a hacer que la asignatura sea divertida y creo que es lo importante. Yo creo que si todos aprendemos, cualquier cosa es divertida. El problema es cuando no aprendemos, cuando no se nos hace divertida. Detrás del módulo de Luis, del canal de denuncias, viene un módulo que nos va a dar a una persona que no ha podido estar aquí esta tarde, que es Ángel Junquera, que es auditor de AENOR, y que el hueco no le ha sido posible, pero que en breve se incorporará con nosotros. Y para hablarnos de todas las especialidades del compliance en diferentes ámbitos, está con nosotros también una abogada, que es de PO, que es compliance también, que es Laura Muñoz, que le ha apasionado el proyecto y que ha formado parte también de diseñar su propia asignatura, añadiendo y competencias y haciéndola cada vez más interesante, como habéis hecho todos, y que lleva muchos años trabajando en el tema de compliance a pesar de su aparente juventud. Profesionalmente tienes un gran bagaje y bueno, nos cuentas, Laura, encantada de tenerte. Muchas gracias, Celia. Bueno, pues nada, conmigo vais a ver un poquito el compliance en otros sectores, ¿no? Siempre pensamos que cumplimiento normativo va a ir para entidades reguladas, sector financiero, pero quizás lo que voy a intentar transmitiros es que hay otros sectores que el compliance es tan importante como en sectores quizás más principales, ¿no? Que podríamos decir. Obviamente no podemos profundizar todo lo que nos gustaría, pero bueno, intentaré daros las mayores pinceladas posibles para que cojáis qué es lo principal que debería tener un programa de cumplimiento en otros sectores, ¿no? Verlo cómo podríamos enfocarlo en otros sectores. Y luego también vais a ver conmigo el tema de la corrupción y el soborno, un tema que está también bastante a la orden del día. Y como bien siempre ha dicho Celia, es totalmente práctico y lo que os voy a transmitir, y creo que es lo principal que debéis de valorar de este máster, es que sea práctico. Os voy a enseñar a hacer políticas, procedimientos, ¿vale? Para que cuando realmente lleguéis a vuestro día a día en las empresas sepáis realizarlo, porque muchas veces, por muchos cursos que demos, si no nos enseñan a hacer política o qué es el contenido mínimo que deberían tener, pues es bastante complicado. Así que espero saber transmitiros todo lo que he aprendido y que podamos hacer, sobre todo, todas las políticas juntos. Sigue insistiendo en la idea de práctica, me parece genial. Yo sigo insistiendo, yo también insisto en la idea de práctica. Nos comprometemos a que este es un máster dual en que a partir del tercer mes, 61 días de clase, cualquier alumno que lo desee pueda empezar en su plan de desarrollo profesional a hacer práctica. ¿Por qué? Porque ya va a tener una primera visión para empezar a preparar esos programas de cumplimiento de protección de datos en empresas. Por lo tanto, quiero seguir insistiendo en esa idea de las prácticas, que me parece interesante. Y antes de dar paso a otro docente que seguro que tiene muchísimas ganas de contarnos desde su experiencia en BNP Paribas, que es David Oliveira, y que nos va a contar cosas tan interesantes como la delincuencia financiera, los paraísos fiscales, el compliance financiero, la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo. Bueno, algo que está realmente a la orden del día, de los paraísos fiscales, ni siquiera lo cuento, y la delincuencia financiera, y nos va a contar pues todos esos mecanismos, cómo poner en práctica esa especialidad del sector del compliance en el sector financiero y el de la banca, que es donde él trabaja como compliance, ¿vale? Entonces, David, encantado de tenerte aquí y tú mismo, empieza. Muy buenas tardes a todos por esta presentación. Como ha dicho Celia, yo soy David Oliveira, trabajo en el área regulatoria del Grupo BNP Paribas. Mi objetivo es impartir o compartir con vosotros esta asignatura de compliance en el sector financiero, especializada sobre todo en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Mi objetivo es que tratemos desde un punto de vista eminentemente práctico
todos los aspectos fundamentales que los perfiles del Compliance Officer manejan en el día a día dentro de las instituciones financieras. Y entre los puntos que quiero compartir con vosotros vais a ver los principales sujetos obligados a la Ley 10/2010 y creo que este punto además es muy interesante porque vais a ver la cantidad de entidades que están obligadas a tener un Compliance Officer en su equipo. Y hay mucho más de lo que os imagináis seguro, no solo las clásicas como los bancos, las gestoras de instituciones de inversión colectiva, hay muchísimo más, desde entidades promotoras, inmobiliarias, entidades dedicadas al tema del juego, hay muchísimas entidades que requieren de este perfil y para mí es muy importante ya que vais a ver la cantidad de oportunidades laborales que nos va a ofrecer este máster. Luego vamos a ver otros puntos como son las normativas nacionales e internacionales de aplicación. Vamos a ver dos normativas que para mí son súper importantes, que son FATCA y AEOI, que son dos normativas de intercambio de información fiscal entre países. De verdad, no sé si las conocéis, pero son normativas que son relativamente nuevas. FATCA nace en el año 2016, AEOI nace en el año 2014 y son normativas que están en pleno auge en todas las instituciones financieras. Vamos a ver los organismos nacionales e internacionales dentro de la prevención del blanqueo de capitales y los instrumentos que estos utilizan, por ejemplo, el fichero de titularidades financieras de Banco de España. Vamos a ver la declaración mensual obligatoria de flujos con paraísos fiscales del SEPLAC. Y un punto que creo que también es muy importante es el de la due diligence o KYC de los clientes. Y por último, también me gustaría destacar que vamos a ver los avances tecnológicos que se han ido desarrollando en los últimos años para la detección del fraude. Así que nada, por mi parte, animaros a formar parte de este mundo de la protección de datos y de compliance y, por supuesto, a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. David, mientras tú estabas hablando, estaba poniendo un poco las competencias que las personas que van a desarrollar o que van a realizar esta asignatura van a alcanzar. Sé que la hemos visto, pero bueno, por repasarla, van a ser capaces de realizar el asesoramiento, la puesta en marcha o el control del cumplimiento de los protocolos que estén establecidos en materia de prevención de blanqueo de capitales, analizar las operaciones de transacción, realizar las verificaciones y registro de los clientes, incorporar las responsabilidades en materia de prevención del blanqueo de capitales en las descripciones de los puestos de trabajo y en los procesos de gestión del desempeño, aplicar medidas de diligencia debida, que es algo que es súper importante y que ya nos han recordado algunos, y poner en marcha todo el sistema de información y documentación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. A continuación, tenemos dentro del claustro, hay un par de personas que están pendientes de entrar, pero creo que no van a llegar a tiempo porque le han surgido diferentes reuniones. Creo que hemos conocido un poco al claustro, o por lo menos una representación importantísima del claustro, a los que le doy las gracias por estar aquí. Ahora quería invitaros a si alguien tiene alguna pregunta específica sobre qué quiere hacer alguno de las personas que estamos aquí en nombre de la escuela, pues a que la realice. Insistir en lo que venimos comentando, que es un máster eminentemente práctico, que es el único máster del mercado que está orientado hacia dos sectores que consideramos clave dentro de la preparación de los juristas y, por tanto, en el cual la empleabilidad pues está garantizada, tanto dentro de las empresas como consultores externos, que entendemos que es una de las áreas en las que la mayoría vais a estar trabajando en el caso de que se trate de abogados que acaban de iniciar el ejercicio. Alguien pregunta que en qué empresa van a hacer las prácticas, que por ejemplo en su caso es de Madrid. En el caso de las prácticas las vamos a gestionar de la forma siguiente. Se pondrá en contacto con vosotros la directora de Desarrollo Profesional con el fin de concretar un poco una orientación profesional correcta en función de vuestras preferencias, de vuestra residencia y de qué es lo que queréis hacer. Está claro que en función del lugar de residencia encontraremos una empresa
en la que podáis desarrollar esta tarea de práctica. Nosotros nos comprometemos a que al menos en la localidad de al menos 50.000 habitantes más cercana encontremos una empresa de prácticas. Ya se trate de una empresa, se trate de un bufete, se trate de una empresa especializada. Pero sí, este es el tipo de empresa en la que vamos a realizar las prácticas, ya sea práctica en una empresa que realiza implantaciones externas o bien dentro de una empresa que va a realizar su propia implantación. Pero este es el sector. En Madrid lo tienes lo más fácil del mundo, en Madrid. Evidentemente en Madrid. Marga dice, sí, es que es verdad, es que realmente es factible, es que en Madrid creo que tiene un caso bastante sencillo. Entonces, si alguien más preguntas, ¿alguien quiere realizar alguna pregunta o alguno de nuestros docentes quiere decir algo que se nos haya quedado en el tintero? No sé si alguna de las personas que están o que han asistido como invitadas nos quiere contar el por qué ese interés, de dónde le viene el interés por hacer el máster, si se le ha quedado algo en el tintero, si hay algo que quiere preguntar. ¿Cuántos de vosotros estáis trabajando? ¿Cuántos de vosotros estáis ya en un despacho profesional? ¿O empezáis ahora la actividad? Celia, yo quería comentar algo. Celia, soy Elías, sí. Quería comentar algo porque antes vi una pregunta así que pasó que me parece importante aclarar. Más o menos lo has dicho, pero para las personas que no quieran hacer el examen para el ejercicio de la abogacía o que teniendo un título extranjero quieran dedicarse a esto, no hace falta. Lo preguntaron por ahí y quiero hacer mucho hincapié y el ejemplo soy yo. ¿Vale? Yo soy venezolano, licenciado en Derecho por Venezuela y llevo muchos años ejerciendo porque al final se dedica uno al mundo de la consultoría o incluso a trabajar dentro de empresas y salvo que quieras trabajar en un despacho de abogados, pero yo recomiendo consultoría al mundo de empresas, no hace falta tener ni el título homologado, ni el acceso a la abogacía, ni nada de eso. Entonces, la empleabilidad es más directa y mucho mayor. Además que cada día piden más el perfil mixto. Por eso este máster es muy importante. Ya cada vez, en vez de pedirte un delegado de protección de datos y un compliance officer, ya te suelen pedir las dos cosas a la vez en la misma persona. Entonces, bueno, yo quería hacer esas precisiones. ¿Vale? Sí, puedo hablar. Yo estoy también de acuerdo con Elías. Realmente, para ser delegado de protección de datos, el reglamento lo único que te exige es que tengas conocimientos jurídicos. De hecho, yo tengo una compañera de despacho que es licenciada en Económicas y es buena delegada de protección de datos. O sea que, para nada. Claro, efectivamente, es que en el mundo del derecho una de las cosas que tenemos, quizás la versatilidad de los graduados en derecho, es que por un lado está el que se dedica realmente a llegar a todos los aspectos, incluyendo lo que es la práctica forense o lo que es el estar en los tribunales, y por otro lado están los que realmente no llevan a cabo esa tarea, sino simplemente se dedican al mundo de la empresa. Eso no implica que vayan a estar directamente en tribunales, sino que hay una labor importantísima que siempre ha sido dicha por aquí por algún decano de colegio de abogados que conozco. Dice que en derecho es mucho más importante prevenir que curar, sin despreciar la práctica forense, pero sí, una de las cosas buenas que tiene estas dos materias es que lo que estamos intentando evitar es llegar hasta ahí, así que se nos llegue bien por una imputación o bien que nos llegue un procedimiento o una demanda como consecuencia de una actuación irregular, ya sea contraria a la normativa de protección de datos o que sea contraria que implique la comisión de cualquier delito, ¿vale? Por lo tanto, esa es evidentemente el hecho de que ya hayas terminado el máster de abogacía y estés ejerciendo en tu propio despacho, como por ejemplo nos indica Joaquín, para el cual esto es una forma, obviamente, de acceder a un mercado potencial de clientes con estas dos especialidades y que hoy en día
obviamente suponen un área importantísima de desarrollo profesional y que entiendo que en este caso Joaquín, que tiene su propio despacho, no está ofertando todavía, ¿verdad, Joaquín? Si alguien le coge o le da la palabra y nos dice el por qué está por aquí. Si me permite, os puedo aportar. Es decir, desde Compliance y desde DPO, o sea, son trabajos de análisis de riesgos y de prevención de riesgos. Para mí ha nacido la cultura preventiva, profesionalizadamente. Antes el Código de Comercio decía en el 1885 que el ejercicio comercial se hacía desde el buen pater familias. Tú le dabas la mano a alguien y eso era ley. Ahora necesitamos asegurar eso porque la corrupción se ha implantado a unos niveles inaceptables en el mercado global mundial. Por eso, todos los gobiernos necesitan la ayuda de las redes mercantiles y tienen que poner ese gorrito que el compañero decía antes muy bien de policía dentro de la compañía. Por eso es una profesión muy versátil, porque tienes la profesión de la posición del consultor externo que decía el compañero, por supuesto. Desde un despacho de abogados también, claro que sí. Los romanos ya decían que todos teníamos que estudiar Derecho y luego dedicarnos a nuestras tareas. ¿Por qué? Porque te amuebla la cabeza de una forma correcta o más fácil para abordar ciertas cosas. Yo siempre digo que me dedico a muchas cosas, pero no puedo ni imaginar hacerlas desde una perspectiva de no ser abogado. Pero claro que yo conozco también compliance maravillosos de los que te quitas el sombrero sobre su ejercicio profesional que no son en absoluto jurídicos. ¿Qué pasa? Pues que en la parte, esto es como una vuelta al ruedo. Entonces, cada casilla tiene una expertise, es decir, obviamente, si eres abogado de tribunales y de toga, pues estudiar la imputación o analizar cómo te puede llegar un riesgo para ti es de carril, porque estás viendo la tipificación, el delito. Pero obviamente no es solo eso, porque mira lo que decía nuestra compañera María Torres, os va a enseñar a identificar análisis de riesgos, seguimiento. Hacer una matriz de riesgos es crítico y eso es el Da Vinci del siglo XXI, no es solo tribunales. Tú puedes ser un abogado penalista si quieres y estar a la defensa o en la acusación particular de una empresa. El otro día, ayer mismo, en un asunto penal que estaba cerrando ayer, me estaba enfrentando a un compañero jurídico penalista que no tenía ni idea de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Yo no daba crédito. Igual que os digo que antes, yo lo digo en la carrera, en segundo de carrera, cuando una ya pinta las canas y me hubieran echado, el modelo ha cambiado tanto que ahora la responsabilidad penal de la persona jurídica existe y es ley en nuestro país. Sin embargo, compartía con un compañero penalista que dice serlo y que no conocía este extremo. También puede ser el compliance interno de la compañía, el que está dentro. Y el que está dentro de una petroquímica no tiene el mismo perfil que el que está dentro de un sector regulado financiero bancario o de inversión. Es decir, esto es tan amplio como empresas hay en el mercado. Y admite todos los corazones que vosotros tengáis, porque si tenéis corazón de consultor, hay una parte compliance. Si tenéis corazón de empleado interno, hay una parte compliance. Si tenéis corazón de regulador, hay una parte compliance. Por eso creo que es un lugar para todos. No sé si te dije, claro que no hay que ser abogado. Por supuesto que hay que ser abogado en el mundo, pero no para compliance no es absolutamente necesario, mucho menos para DPO. Conocimientos jurídicos es lo que se arriesga a decir la directiva respecto a DPO y antes lo comentábamos también, responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, ¿hay obligación en las empresas de hacer un mapa de riesgos? Por supuesto que no. ¿Es necesario hacerlo? Por supuesto que sí. Porque es una ventaja competitiva y el mercado ya lo está entendiendo, ya lo está comprando. ¿Quién lo ha comprado ya? Los de arriba, los sectores grandes, las farmacéuticas, los bancos, todas esas que ya eran sectores regulados por definición. Y se les añade una pata que es la penal. Pero todas las empresas, si quieren competir en el mercado, necesariamente tendrán que tener un mapa de riesgos, sí o sí. Y para eso venimos nosotros aquí, para implantarlos. Joaquín ha dado efectivamente la clave de lo que está haciendo el despacho, como están haciendo otros compañeros. En su caso, representa pues otra de los ámbitos de las personas interesadas por este máster. Él tiene su despacho profesional y realmente lo que pretende es abrir una nueva área de especialización que consideramos que es súper interesante, que lo tiene claro, que es el asesoramiento preventivo tanto en protección de datos como cumplimiento normativo. De esta forma se está garantizando un incremento en su número de clientes que
está realizando, digamos, una venta cruzada con otros clientes que tenga, y además pues puede captar clientes nuevos a los cuales pues pueda ofertar después posteriormente servicios en otras áreas. De manera que sí, súper interesante en este caso para profesionales como tú, Joaquín, por tu perfil profesional. Si no hay más preguntas, Susana dice que no tiene despacho actualmente, pero Susana, lo vas a tener, y además con las ganas que le has puesto a este máster, que lo sé, me consta por todas las veces que hemos hablado, seguro que vas a ser una gran alumna y que vas a tener la ayuda de esta plantilla de docentes, que te preocupa mucho la práctica, y además sé que te preocupa también. Miguel, Susana ya es alumna del máster, está aquí porque quería escucharos y quería conoceros, porque se matriculó simplemente porque conocía la escuela, porque sabía cómo trabajamos, se lo explicamos, y hoy estaba loca por conoceros, y yo le dije, el primer día que tenga los docentes, que tú vienes y está aquí, pero Susana ya es alumna y ya está matriculada, va a realizar con nosotros el máster, así que la vamos a ver en las clases, Susana. A mí no me queda más que, si no hay ninguna pregunta, creo que vamos a cerrar por hoy. Os dejo tanto mi correo personal, para si queréis contactar conmigo, para comentarme lo que queráis. Igualmente mi perfil de LinkedIn, me engancháis todos, encantados de conoceros y de teneros en mi red. Y para cualquier pregunta que me queráis realizar, pues ya sabéis dónde estamos, dónde está la escuela, podéis contactar con vuestras asesoras y esperaros en clase, porque estoy convencida de que todas las personas que han estado hoy con nosotros, y después de conocer a este fabuloso cuerpo docente, las ganas que tienen, como me consta, porque además solo veo sonrisas, y yo creo que eso es lo más importante del mundo, los docentes. Creo que se nota la pasión por el trabajo cuando ves a las personas que sonríen, cuando hablan sonriendo, y de verdad que yo he intentado transmitiros mi pasión por este máster, pero es que me habéis transmitido vuestra pasión por vuestro trabajo, y yo creo que eso se la vais a transmitir a los alumnos, y creo que vais a llegar, eso lo tengo claro. Creo que seréis sus mentores, seréis sus mentores profesionales, seréis sus referencias, seréis sus ídolos, y ellos van a ser súper cariñosos con vosotros. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, y bueno, y solamente por no hacerlo mucho más largo, pero si alguno de vosotros quiere animar, alguno de vosotros como docente quiere animar a alguien o dar un solo motivo, quizás podemos acabar así una ronda muy rápida de decir, darnos una razón en 10 palabras por qué alguien tendría que hacer lo que estáis haciendo vosotros, transmitirle esa emoción de, venga, 10 palabras, un reto, cada uno. La primera. Compliance y protección de datos han venido para quedarse, y vosotros tenéis que liderarlo, no hay más razón, ni menos. Pues encantada, Nuria. ¿Quién es el siguiente? Que levante la mano y le damos paso. Marga tiene el micrófono abierto, y Gonzalo también. Venga, Marga, tú y yo. Sigue. Habla Marga y después habla Gonzalo. Venga. Pues es una profesión, yo animo a los alumnos a que lo hagan, porque es una profesión muy bonita, muy dinámica, que crece al ritmo que crecen las tecnologías, que es un ritmo loco, y hay que estar preparado. Y luego, además, es muy bonita si os interesa la empresa, porque, como decía un poquito Nuria, con otras palabras, la verdad es que es meterse a desentrañar la empresa. Bueno, es meterse a conocer muy a fondo. Cada empresa es un mundo, cada empresa es diferente, y luego tiene muchas aplicaciones. Puedes trabajar en muchas empresas de muchos sectores, y dentro de las mismas empresas puedes trabajar en muchísimos departamentos. Solamente, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos es una maravilla para quien esté interesado en recursos humanos, tratar estos temas desde la protección de datos. Es una profesión muy bonita, que tiene muchísimo fruto, y te enseña a conocer la empresa, pero hasta la última entraña del último órgano. Es muy bonita, yo os animo. Parece que estamos descubriendo cotillas, Marga, pero esa profesión se ha notado. Pues Gonzalo, si quieres que... Yo lo que os diría es que, en contra de la creencia generalizada que hay, de que tanto compliance como la protección de datos no crea valor, en este caso crea mucho valor.
Lo vais a ver a lo largo del máster con todos los ejemplos que os van a poner los ponentes, pero para nosotros creamos valor a diario para la empresa, en que la empresa haga bien las cosas, en que las organizaciones tengan sus riesgos perfectamente controlados, razonablemente mitigados, y eso es lo mejor de todo, ¿no? Que al final crees una relación de confianza con tanto tu cliente externo como tu cliente interno, que serían los propios empleados de la compañía, y confíen en ti y te vean como una persona en la que poder confiar para poder llevar a cabo su actividad diaria de una manera segura, ¿no? En este caso, con lo cual está bastante bien. Preguntaba una de los posibles alumnos ¿qué elegiríamos si los ponentes? ¿Si protección de datos o la parte de compliance? Bueno, es que yo creo que son complementarios, ¿no? O sea, al final no es una cuestión de elegir. Yo creo que lo mejor es hacer el máster y luego, una vez terminéis, pues ya podéis ir hacia un lado o hacia otro. O a los dos. Yo la verdad es que prefiero en estos casos que el DPO sea independiente al compliance officer, ¿no? Porque creo que tiene mucha tarea por delante y gana más independencia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso creo que al finalizar el máster lo van a poder elegir. A la pregunta que estaban realizando sobre qué tiene que hacer la gente para ser como vosotros, Jaime dice formación. Evidentemente es formación, experiencia, pasión, ganas, ilusión, todo lo que transmitís. Jaime, si quieres contestar de por qué se tienen que dedicar a esto, ¿qué les dirías tú para transmitirles el por qué hay que dedicarse a esto? Muy buenas. Pues yo principalmente los tiempos que corren es porque hay muchísima oferta. Hay muchísima oferta, vayas donde vayas, se buscan delegados de protección de datos, expertos en compliance y además expertos en seguridad de la información, que yo creo que son 3 puntos que deberían ir sí o sí de la mano. Segundo, ver resultados enseguida y nos gusta ver los resultados de nuestro trabajo. Y si lo haces bien, los compañeros y las empresas lo agradecen, al menos en mi caso, en la administración pública lo agradecen bastante, si eres organizado, etcétera. Y luego es un trabajo que tiene ascensión. No vas a ser, si empiezas un poco implantando, al final vas a acabar gestionando y al final puede que acabes gestionando tus equipos para gestionar toda la protección de datos, todo el cumplimiento, toda la seguridad de la información. Tiene un futuro, desde mi punto, bastante estable. Y además aprendes muchísimo. Siempre estás atento a las nuevas tecnologías. Pues Luis, le acabamos de abrir el micrófono. Luis, yo sé que tú estás contentísimo contigo y con tu trabajo, porque además me lo has transmitido 1000 veces, pero explícales a todos estos chicos que están esperando para ser como vosotros, ¿por qué? Porque bueno, lo que quería transmitiros a todos es que vayáis un poco paso a paso, ¿no? No queráis ser ya y llegar a una experiencia que tenemos todos nosotros, sino que disfrutéis el camino, que empecéis poco a poco pues desarrollando políticas, después pues sabiendo un poco de quién implementa, en mi caso, no el canal de denuncia. Luego pues hay que saber muy bien que esto es algo que vamos a intentar también enseñaros, pero ganar la confianza, que ganar la confianza de los directivos en la compañía es muy importante, porque si ganáis la confianza vais a crecer vosotros también, porque lo van a poneros como un punto de referencia. Entonces, siendo vosotros el punto de referencia, vais a tener un crecimiento aún mayor. Y yo desde mi propia experiencia os digo que empecé en un departamento muy pequeño donde éramos 3 personas simplemente, y ahora somos más de 13 o 14 personas. Es decir, hemos crecido mucho, y esto estoy diciendo en 4 años. ¿Por qué? Porque el compliance officer de la compañía pues ha ganado mucha confianza, ha querido al final querer llevar más cosas, y a día de hoy pues somos pues eso. Yo que estoy en especialista de fraude, hay otro que es especialista en protección de datos, otro que lleva la parte de compliance IT, en fin, que al final os animo a todos, porque una vez que estéis dentro, bueno, ya sea un despacho de abogado de la empresa, vais a ver un campo muchísimo más amplio del que tenéis ahora mismo pensamiento. Y como dice Jaime, hay muchísimas oportunidades ahora a día de hoy en el mercado,
y como dijo Nuria al principio, esto ha venido para quedarse. Así que os animo a hacerlo y a descubrir por vosotros mismos lo importante del compliance. Pues David, y si quieres, desde la parte financiera, no me voy a perder una de tus clases, yo estoy loca por ver esa cosa intrincadísima del blanqueo de capitales. Todos tenemos mucho interés, todos tenemos un par de bolsas aquí, estamos deseando cómo hacer para que no nos pillen. Entonces, nada, cuéntanos por qué consideras que realmente esta es una profesión maravillosa. Yo por mi lado lo que primero oportunidad porque como han comentado Jaime y Luis, pues la verdad es que es un sector que, como quien dice, acaba de empezar y yo creo que siempre es bueno meterse en un sector cuando está iniciándose. Y futuro porque, bueno, al final el que empieza a ganar desde ya experiencia en este sector, dentro de 5 o 10 años tendrá una experiencia mucho más valiosa y muy difícil de encontrar en el mercado. Entonces, lo resumiría con esas 2 palabras. Claro, efectivamente, bueno, yo creo que había puesto el dedo en la llaga, es decir, estamos en una situación en la que prepararse ahora te convierte en un profesional excelente. Dentro de 3 o 4 años puedes estar en un puesto muy bueno y además en una situación de ventaja con respecto al resto de profesionales. Si quieres, Elías, tú ya nos has dicho muchas veces por qué te dedicabas a esto, si quieres dar un consejo y contigo cerramos. Si le abrimos el micrófono a Elías, sabemos por qué se quiere dedicar, lo tiene claro, mira, que le ha encantado, que ha hecho eso su vida. Yo quiero dar un dato y después un motivo. El dato es que yo trabajo por una empresa que se llama Govertis. Cuando yo entré hace 2 años y 3 meses, éramos alrededor de 25, 26, y en este momento somos 102. Y no solo eso, sino que en plena pandemia han contratado a una abogada nueva. Yo con eso le digo, yo estoy impresionado. Y a mí no me sobra, o sea, no me falta trabajo, estoy trabajando como nunca, o sea, es decir, tiene mucha salida laboral. Y después siempre le digo a todo el mundo, incluso cuando doy charlas o cursos, esto es muy nuevo, tanto el mundo de compliance como la protección de datos, sobre todo con el nuevo esquema previsto por el RGPD, por el Reglamento Europeo, ha venido a traer muchas novedades y hay muchísimo por hacer, muchísimo. Es decir, el que estudie este máster, cuando vaya a trabajar, va a conseguir cosas hechas, pero va a poder hacer una persona importante y desarrollar cosas importantes que no se hayan desarrollado. Entonces, básicamente, esta novedad es lo que a mí me parece apasionante, hay mucho por hacer. Vale. Pues nada, yo creo que con esto, si no hay más preguntas, cerramos la tarde. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y por haber dedicado este ratito a que los futuros alumnos os conozcan y bueno, esperamos pronto. En el próximo seminario conoceremos a otros docentes y la verdad es que muchísimas gracias a todos los que están detrás, a todos los que han estado con nosotros esta tarde, a todos los que nos han hecho tantísimas preguntas y a los que seguro vamos a ver en clase de aquí al mes de julio, que está a la vuelta de la esquina. Hasta la próxima. Gracias a todos. Despedimos. Cuidarse.